Como les había señalado recién, nos está acompañando ahora dos destacados periodistas como es Carlos Sacristani a mi derecha y Edgardo Moreno a mi izquierda. Y lo primero que quiero es un análisis de tipo general. Ustedes estuviste escuchando un poco lo que decíamos recién con el Turco Genesir y con Aníbal Casas Arregui, pero quiero conocer tu punto de vista, Edgardo. Bueno, me parece que a la lectura del fenómeno político, que es grande, porque es un cambio importante. ¿Qué te parece? Es histórico esto. Un cambio en la dinámica del país, un cambio en los alineamientos de los partidos, un cambio también, un viraje importante desde el punto de vista genéricamente ideológico, digamos, de lo que ha sido el pensamiento dominante en los últimos años en el país, una implosión también de un modelo económico. Es decir, hay muchas formas de entrarle, ¿no? Yo me gustaría hacer solamente un aporte de una de esas tantas formas de entrarle. Me parece que el triunfo de Milei se compone muy a trazo grueso de dos grandes componentes. Uno, un núcleo duro de votantes, que es el que él obtuvo en la primera vuelta, un 30%. 30%. Y luego un resto, también muy importante, porque es casi la mitad restante, de voto prestado, que es voto castigo. O sea, una cantidad de ciudadanos que eligieron la propuesta de Milei o la candidatura de Milei para castigar algo, no necesariamente porque se identifiquen con todas y cada una de las propuestas que Milei hizo durante la campaña y sostuvo hasta el balotaje. En ese sentido me parece que hay dos componentes. El componente del voto castigo es un voto contra el gobierno, que elige a Milei para votar contra el gobierno. No es muy difícil encontrar el sentido a eso, ¿no? Porque en una situación económica... Es lo que pasó en distintos lugares del mundo y que era rarísimo lo que había pasado precisamente en la primera vuelta. Que no se exprese ese voto castigo. Que no se exprese ese voto castigo. Llegó muy lejos Massa. Claro, es decir, estuvo a 3 puntos de ganar la primera vuelta, Massa, sí. Con una economía desastrosa. Es decir, con el país en un estado casi de bancarrota. Sí, de desastre social además. Exacto, ¿no? Sí, efectivamente. Ese voto castigo me parece que volvió a darle cierta lógica al funcionamiento de la política, porque estaba fuera de la lógica que un ministro con una economía devastada como la que está dejando Massa y el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner pudiese tener competitividad electoral. Ha vuelto en cierto sentido a la lógica, que no era lógico que eso ocurra. Sí, exactamente. Y el castigo ha sido a cierto, yo le digo con todas las letras, al cinismo del gobierno de pretender el engaño de que justamente quienes son protagonistas de esa crisis y la han agravado, esa crisis económica, se muestran a sí mismos como bandera de cambio de esa situación. Sí, eso es absolutamente irreconciliable con la realidad. Es irreconciliable. Bueno, el filósofo español Fernando Savater sugiere hacer una diferenciación entre el mentiroso y el cínico, ¿no? El mentiroso es uno que te pretende colar algo falso como verdadero, pero reconoce el valor de lo verdadero y justamente por eso intenta falsearlo. Claro. En cambio, el cínico es alguien que desprecia la verdad, alguien que la trata con desparpajo y que no le importa incluso ser descubierto. Bueno, yo creo que el gobierno, eso es lo que hacía exactamente la definición. Particularmente la candidatura de Sergio Massa, estaba cargado de un nivel de cinismo que la ciudadanía ha castigado. Efectivamente. Pero también está el núcleo duro, digamos, de los votantes de Milei. Ese 30% que venía de la primera vuelta y que se ratificó. Y me parece que ahí hay una serie múltiple de factores que han coincidido en un, como suelen decirse en los estudiosos de los liderazgos populistas, Milei encontró un significante vacío. Una idea, un concepto, una consigna que suma muchas demandas que son diferentes, que en algunos casos pueden ser hasta contradictorias, pero que encuentran equivalencia en ese concepto. Y es la idea de libertad, que es el nombre de su partido. Le quita la bandera y el sentido de ser junto por el cambio. Es decir, se apropia de esa necesidad de cambio que tiene la gente que la representaba. Y hicieron trizas con la interna los candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Yo creo que en eso sí veo cierta perspicacia pragmática de Milei. Claro. Vamos a ver hasta dónde lo puede sostener, porque como todo liderazgo populista, después esas demandas que son equivalentes suelen entrar en fricción, ¿no? Sí. Porque para la misma palabra representa cosas distintas para mucha gente que votó en el mismo sentido. Exacto. Pero me parece que, visto en perspectiva, era ciertamente lógico que, porque uno dice que acelerado, que veloz el proceso de crecimiento de la propuesta de Milei,
Pero Milei aparece en una elección en el 2021 donde el concepto de libertad había quedado abandonado al costado del camino después de un momento muy duro de la sociedad, como fue el de la pandemia, mejor dicho, el de la cuarentena, claro, donde la libertad fue avasallada. Me parece que eso no fue suficientemente percibido ni valorado por el conjunto de la sociedad, él lo agarró a ese concepto. Rápidamente le dio solamente un significado más económico que institucional, ¿no? Entonces la libertad, pasada la pandemia, pasó a ser, o la cuarentena, pasó a ser la libertad del individuo frente al Estado, que también fue una percepción bastante perspicaz, porque el gobierno seguía con el relato, la narrativa del Estado presente, pero lo único del Estado que percibía la sociedad era la confiscación inflacionaria. Ahí sí estaba presente el Estado, para destruirte lo que vos conseguías. Entonces me parece que eso le permitió a Milei trabajar ese concepto. Y con eso me parece que logró articular ese 30% de núcleo duro, al cual se le sumó después el voto castigo. Pero eso es solamente, y con esto concluyo, la construcción electoral. Eso ha terminado. Ahora empieza el momento, primero, de la transición hacia el nuevo gobierno y de la gobernabilidad. Y eso es otro cantar. Carlos, sí, efectivamente, estabas por decir algo. Sí, no, retomando esto que dice Edgardo, Milei llega con una legitimidad de origen importante, que es la cantidad de votos que recibió, en parte prestados, en parte genuinos, pero ahora le toca la tarea de validar eso con la legitimidad de ejercicio, y esto es resultados en la gestión. Y allí enfrenta problemas de que es un presidente con un apoyo popular importante, pero institucionalmente débil. Apenas 40 diputados propios, 8 senadores propios, ninguno de ellos con experiencia parlamentaria anterior, que ese es un dato también significativo, y aún con el apoyo a través de la alianza que hoy explicitó como una convergencia orgánica con el PRO, con el ala del PRO que lidera Mauricio Macri, es difícil que esto le alcance a compensar esa debilidad intrínseca, no va a ser suficiente. Y va a tener necesariamente que negociar con los gobernadores, los radicales y los gobernadores peronistas también. Va a tener que darse una política para otros factores de poder que van a afectar también un esquema de gobernabilidad, porque el esquema de gobernabilidad se compone de los votos en el Congreso para sacar adelante las reformas, de los resultados y del control de la calle, que le va a ser hostil. Estoy seguro, porque no nos olvidemos a todo eso que vos estás diciendo. La actitud permanente a lo largo de la historia obstruccionista y destituyente que ha tenido el peronismo. Siempre, en cuanto no han sido gobierno, lo primero que hicieron fue ganar la calle, porque en eso son expertos, y son expertos en poner zancadillas. Ese es un tema. Y lo segundo que estabas diciendo vos, lo disperso que tiene que ser la posibilidad de acuerdos. ¿Por qué? Porque ha quedado desmembrado orgánicamente Juntos por el Cambio. Bueno, Juntos por el Cambio y en el peronismo también se inicia un proceso de reconfiguración. Sí. Ya no quedan liderazgos indiscutidos en el peronismo, ¿no? Cristina replegada en la provincia de Buenos Aires con un poder parlamentario relativo para el resto del peronismo todavía importante que va a tener. Massa recibió los votos, pero es el derrotado. En el peronismo el derrotado nunca lidera, ¿no? Además no va a tener, por ejemplo, en el Congreso la representación que va a tener Cristina. Los gobernadores, que van a hacer su propio juego, porque necesitan del cheque de la nación para poder gobernar. Y son 10 de Juntos por el Cambio. Además vienen, claro, pero además los gobernadores peronistas vienen de una serie de derrotas, perdieron varias provincias a manos de Juntos por el Cambio, y ahora en esta elección solamente en 3 distritos no ganó Milei, que son la provincia de Buenos Aires, donde la diferencia fue apenas de 142.000 votos, sin nada. 1,47% o puntos porcentuales, ¿no es cierto? Después, se consolidaron los 2 feudos más acérrimos, Formosa con Gildo Infran y Santiago del Estero con Zamora. El resto fue todo triunfo de Milei en la elección presidencial de ayer. Pero ahí claro, sin poder institucional afincado en el territorio. Claro. Bueno, entonces eso hace que también en el peronismo hay una dispersión del poder interno y yo creo que hay un liderazgo vacante. Va a venir una pelea por el liderazgo también. Claro. Y, es decir, muchas veces en los procesos políticos generales, el desorden generalizado, como ha ocurrido acá en este momento en el país, el desorden generalizado pare un líder, que de golpe resulta ser Milei, impresentable para muchos, inclusive para
quienes como yo, por ejemplo, que lo hice público hace dos semanas atrás, que lo voté, es decir, y lo voté sin convicción, pero de una cosa estaba seguro, es decir, así como estábamos, era imposible seguir adelante. Es decir, que como consecuencia de todo eso, hay que ver si dentro del peronismo, esa situación de desbande que se ha producido como consecuencia de esta derrota, no surge algún líder nuevo, pero eso va a tardar, ¿eh? Lo que pasa es que el momento del balotaje es un momento, si se quiere, de consolidación o de sumatoria aluvional, hasta cierto punto artificial, obligada por el sistema electoral. Claro. O sea, ves hoy dos bloques muy fuertes y muy consistentes que no necesariamente van a continuar así, porque pasó el momento electoral. Son diferentes a todo lo anterior, es decir, diferentes a toda la composición. Diferentes y parecidos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, porque diferentes en cada una de las provincias. Claro, ¿no? tienen, es decir, me parece que la novedad que hubo entre la primera y la segunda vuelta, que fue el pacto de Acasuso, el acuerdo entre Macri, Bullrich, Milei, que fue el que articuló la sumatoria final del voto castigo más el núcleo duro de Milei que le permitió obtener la presidencia. Ahora, en el momento de la gobernabilidad, eso tiende a una dispersión o incluso a una posible fragmentación. No, lo que hoy ves como dos bloques muy unificados, muy consistentes, no son en la base exactamente eso. En el momento de la gobernabilidad eso tiende a dispersarse. Sí me parece que hubo un hallazgo del lado de la alianza o sumatoria ganadora, la de Milei y Macri, en cambiar los términos de la polarización, ¿no? En mostrar, por un lado, un polo que dice preferimos una gobernabilidad frágil como la de Milei, pero hacer reformas, ¿no? A lo que proponía Massa, que dice, no, la misma gobernabilidad que siempre te propone el peronismo, nosotros sostenemos esto, pero sin hacer reformas, cuando es imprescindible hacer reformas porque la economía no soporta más esta situación. En esa nueva polarización logró imponerse, digamos, la alianza Milei-Macri. Y hay proyectados, yo coincido en eso con Carlos, hay proyectados detrás de esos dos bloques liderazgos que son de la grieta anterior, claro, y que persiste, ¿no? Por un lado el de Cristina, que efectivamente, aunque disminuida, retiene un poder en la provincia de Buenos Aires que no es menor y en el Congreso que no es menor, y del lado de Milei, el articulador de una suerte de garante de gobernabilidad relativo, digamos, claro, como puede llegar a ser Macri, que viene o que por lo menos proyecta la idea de que le puede aportar en muchas de las carencias que Milei tiene. Sí, digamos, efectivamente, o sea, es así. Por algo lo llama presidente Macri. Territorial, carencia parlamentaria, la inexperiencia de sus equipos, las propuestas tan difusas que él tuvo a lo largo de la campaña y también el temperamento del propio Milei. Claro. ¿No? Ahora, yo quisiera hacer un punto sobre esto de Macri, ¿no? Sí. Yo creo que Macri tuvo la sagacidad, además de un interés personal que sería motivo de otra discusión, pero tuvo la sagacidad de percibir que en la base ya se había producido el corrimiento. Y la prueba está en lo que pasó con los votantes radicales. Los dirigentes dijeron neutralidad y los votantes fueron a otro lado. Exacto. Y esa para mí es la expresión más cabal, residual de aquella vieja grieta. Es el voto consolidado antikirchnerista que decidió por sí mismo tomarlo a Milei como el instrumento de castigo. Ahora, Macri se pone la cucarda de un triunfo. Seguro. Prestado, pero a la vez propio también. Pero va a ser corresponsable de los resultados del gobierno de Milei, ¿no? Hay que ver cómo se articula todo esto en adelante. Es un desafío importante y además, bueno, toda una situación dirigencial que bueno, va a plantear la crisis del radicalismo, ¿no? Bueno, a ambos muchísimas gracias. Por supuesto podríamos seguir hablando, vaya a saber hasta cuándo, pero el tiempo siempre es tirano en la televisión. Y espero que te mejores totalmente de tu brazo. Estamos en eso. Y el esfuerzo que has hecho, la deferencia que has tenido con mi programa de llegarte en este día feriado.